Jingle Bell, Jingle Bell Rock. No sé cuánto tiempo hace que no me siento frente a esta cámara para grabar, para contaros un poquito sobre libros, rutina literaria, un poquito sobre mamarracheo literario en general. Y es que, como sabéis los que me seguís, atravesé un proceso muy duro y trambótico de oposiciones en el que básicamente yo tenía planificado haceros videoblogs, pero fue tanta presión y tantas cosas que al final pues no tenía ánimos para grabar. Y ahora ya estamos en Navidades, no sé qué fecha se me hará para subir este vídeo. Ahora mismo todavía estamos en 2024, pero no sé si lo podré subir antes de 2024 o me iré ya a 2025 con la edición. Pero bueno, estamos todavía en ese periodo navideño que a mí tanto me gusta. Aparte me gusta mucho la Navidad en España porque empieza con el sonido típico de la lotería, de los bombos de lotería, y nos acompaña hasta los Reyes Magos. Entonces las Navidades en España me parece que son como muy largas en comparación con otros países y no sé, estoy muy contenta, me gusta mucho la Navidad, también es una época muy trambótica con muchos planes y se me está complicando mucho lo de ponerme a grabar, pero bueno, ya estamos aquí y hoy venimos con un vídeo un poco tematizado porque digo yo, me apetece hablar de la Navidad porque es un tema que me gusta, quiero hablaros de algo relacionado con la Navidad, pero no quiero que sea como el típico libro de recomendaciones de libros navideños, entre otras cosas, porque ya se me ha hecho tarde para hablar de ese tema, así que voy con un tema que es navideño, pero también un poquito crítico, debate, así como charlita literaria que digo yo. Así que bueno, después de esta breve introducción, dentro vídeo. Y es que, señores y señoras, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que uno de mis grandes y oscuros secretos que yo creo que todavía no he hablado por aquí en este canal. Es como diría que es un placer culpable que tengo yo y son las rom-coms navideñas de Netflix. Los que estéis un poco dentro de este mundillo sabréis que hay casi un multiverso dentro de las películas navideñas de Netflix, sabréis que hay muchísimas películas navideñas de Netflix, cada cual peor y más repetitiva que la anterior, pero aún así es como una especie de adicciones, es algo que tú sabes que es malo, pero aún así lo sigues consumiendo y lo sigues viendo porque te encanta. Sé que no estoy sola en este placer culpable, este guilty pleasure que tengo, sé que muchas personas también lo tienen, hay muchas personas también que les pasa con los libros navideños y me apetecía pues hablar un poco de como este fenómeno de las películas de Navidad porque he visto otros vídeos o otros charlas, podcast y también artículos que hablan un poco de qué está pasando con las películas de Navidad, así que me ha parecido un buen tema para traerlo aquí al canal. Además me parecía como la guinda del pastel, aparte la guinda es como muy navideño también, la guinda del pastel de mi vídeo, uno de los vídeos así que más virales se me ha hecho, que hablaba un poco del antiintelectualismo en TikTok y en la comunidad lectora online. Y es como que me parecía interesante también hablar de este tema un poco como en contrapunto a ese vídeo y un poco también en contestación a algunos de los comentarios, algunas cosas que se me decían en los comentarios, como que yo iba un poco de saberlo todo e intelectual así como snob y cosas así. Y bueno, me apetecía mucho hablar de este tema, ponerlo un poco en contrapunto, en comparación, así que nos embarcamos en esta aventura juntos. En primer lugar, para aquellos que no estéis como muy familiarizados con el tema del que estamos hablando hoy, es muy fácil, simplemente abrir el televisor y si tenéis Netflix lo podréis ver fácilmente y es la sección navideña amplia que tenemos hoy en día y no solo eso, sino la cantidad de películas que Netflix, y voy a hacer mucha mención a Netflix en este vídeo, porque me parece como la plataforma donde más se da. Sé que en otras plataformas como Amazon Prime también tiene películas de Navidad, pero es que el fenómeno de las películas de Navidad de Netflix es que me parece como
asombroso, entonces me voy a centrar como más en esta plataforma, sobre todo porque es donde yo estoy viendo las películas de Navidad. Si ya has encendido el televisor para comprobarlo, verás que hay en categorías, hay una sección que pone Navidad, y dentro de esta sección de Navidad tenemos romance navideño, comedia navideña, Navidad para divertirte en familia, pero lo más característico, lo más curioso de todo esto es la cantidad de películas a partir de 2020 y sobre todo te fijarás en que hay un montón de películas que pone recién llegadas, ¿saben? Como un cartelito rojo abajo, recién llegada, recién llegada, recién llegada. Entonces hoy estamos aquí para preguntarnos qué nos está pasando con las películas de Navidad, por qué todo el mundo o por qué hay esa demanda y oferta, por tanto, de películas de Navidad. Y es que sabéis que yo no suelo hablar de películas porque en general yo no soy una persona que disfrute especialmente del cine, no veo mucho cine, no veo muchas películas, soy más lectora que otra cosa. Y es cierto que este como auge en el nicho o en el género de la Navidad, que es como un género en sí mismo, a mí me ha dado muy fuerte este año con las películas de Navidad, pero no me ha dado tanto con los libros de Navidad. Los libros de Navidad tipo rom-com navideña, a lo mejor me he leído 2, pero no sé si es porque como que para mí la lectura es como una especie de hobby más importante o un hobby en el que yo siento que soy como un sujeto más activo, en el que dedico más tiempo y me apetecen como otro tipo de cosas. Me puedo leer pues una lectura de este tipo, pero es como que no me apetece pegarme un atracón de rom-coms navideñas en género libro de dudosa calidad. Sin embargo, en películas sí que lo puedo hacer. Como íbamos diciendo, en los últimos años ha hecho un boom las películas de Navidad. Siempre han existido películas de Navidad. Yo la verdad es que antiguas no me sé muchas porque, como digo, lo digo abiertamente, no tengo nada que esconder. Yo soy una inculta del cine totalmente. Igual que me puedo leer muchos clásicos de lo que son libros. De películas no me preguntes porque películas he visto muy pocas y es así, es una cosa que no me gusta, no disfruto y entonces pues me cuesta mucho ver películas que sean buenas o que tengan mucho tiempo porque me cuesta realmente mantener la atención en las películas. ¿Por qué me pasa esto? Pues no lo sé, porque creo que a la gente le suele pasar al revés. Como íbamos diciendo, pues siempre han existido películas de Navidad, o al menos en los 2000 o así. Tenemos películas que yo me acuerdo de ver de pequeña como Love Actually, The Holiday o otras así como más antiguas, incluso como el Grinch en su versión clásica. Pero, sin embargo, como este tipo de películas son diferentes al prototipo o a la película que conocemos hoy en día como película o rom-com navideña. Este petardazo, podríamos decir, de películas o rom-coms navideñas no ha venido acompañada con, ¿cómo decirlo?, una inversión en su calidad, sino que la mayoría de veces son películas de dudosa calidad, con actores y actrices que hacen las mismas películas, o sea, te ves en las mismas películas de Navidad, los actores varias veces repetidos, con muchísimos clichés, con tramas súper parecidas. Y es curioso porque aún así se multiplica lo que es la generación de este tipo de películas que son prácticamente idénticas, pero es que aún así las seguimos viendo. Si estás familiarizado con lo que estoy hablando en este vídeo, seguramente te suene la típica trama de chica ejecutiva en marketing o que vive en Nueva York, en una gran ciudad, que de repente se tiene que trasladar por un tema laboral a un pueblo recóndito y entonces queda enamorada de ese chico de pueblo y se da cuenta de que el estilo de vida frenético que llevaba no era lo que quería en su vida y entonces da como un cambio de 360 grados en su vida. O por ejemplo, otro de los temas que a mí me hace mucha gracia es el tema de la conservación. Yo me he visto conservación de molino, la conservación de la librería local, la conservación de una sala de música que había en un pueblo. Esta película es Los festivos caballeros, pero, o sea, te meten aquí la trama navideña como con ese cliché de conservar diferentes locales de pueblos pequeños
Y es muy gracioso porque son tramas como idénticas, donde tienen que conseguir como esa pequeña misión y donde siempre se van a enamorar de alguien. Y no sé, es muy curioso. Y la verdadera pregunta es, estamos hablando de que son tramas de bajo presupuesto, que algunas veces yo he visto, me he visto ya unas cuantas películas de Navidad y los efectos especiales, mira que yo no soy ninguna entendida, pero es que el otro día me miré una que hasta el fuego, es que me miré con mi pareja cuando salió como una llama de fuego y es que el fuego se notaba que era de mentira, o el efecto de la nieve o de la lluvia que es súper falso, cosas así. O actores con interpretaciones pues muy, no sé cómo decirlo, muy forzadas. O sea, son películas donde se nota que no hay una gran inversión de dinero en este tipo de películas. No son como Love Actually o The Holiday, que son películas como mejores dentro del género, podríamos decir. Pero aún así es como que este tipo de películas, siendo lo que son completamente adictivas y, o sea, yo soy completamente adicta a este tipo de películas y las seguimos viendo una tras de otra. Y es aquí donde quería un poco como hablar con vosotros sobre por qué pasa esto o por qué pienso yo que pasa esto. También me podéis dejar en comentarios por qué creéis vosotros que pasa esto. Y es que el otro día escuchaba que en tiempos adversos la gente, o sea, la sociedad busca en su cultura, ya sea en libros, ya sea en películas, finales que sean predecibles. Y es que esto es completamente cierto. Es decir, ¿no os ha pasado alguna vez de tener como una época un poco más baja de ánimo y poneros esa película que ya habéis visto como 500 veces, por ejemplo, Crepúsculo, y que sabéis cada diálogo, cada plano y el final de memoria, y es porque os da esa seguridad de saber exactamente cómo va a terminar la película? Yo creo que eso es un poco lo que pasa con las películas y lo que está pasando con las películas de Navidad, que ahora mismo vivimos socialmente, políticamente, momentos, podríamos decir, difíciles, no solo políticamente, sino en general la sociedad, el rumbo que estamos tomando como sociedad. Creo que son momentos un poco duros, seamos conscientes o no, depende ya de la conciencia que tenga cada uno, pero no estamos en tiempos de vivir muy agradables, que se diga. Entonces yo creo que al final la gente, yo misma, busca en este tipo de películas la seguridad de saber que los dos protagonistas van a acabar juntos, la seguridad de saber que el molino va a ser conservado, porque al final es ante toda la incertidumbre que vamos viviendo en nuestras vidas y en nuestro día a día, estas películas y este tipo de libros nos aportan como cierta seguridad y cierta calma que no podemos traspasar a nuestra realidad. Y en relación con esto quería hacer mención a algo que se me decía en el anterior vídeo, en el que yo hablaba sobre el antiintelectualismo, sobre cómo estaba afectando a la literatura, a la comunidad lectora online, a la literatura. Y es verdad que había gente que me decía que al final vivimos como vidas tan estresantes, con tantas preocupaciones, que no tenían ganas de después, cuando llegaban a casa, ponerse a leer un libro de Tolstoy, por ejemplo, o ponerse a leer una novela contemporánea que sea un dramón y en el que tengas que reflexionar sobre lo que va ese libro. Y yo soy, o sea, cuando hice ese vídeo era bastante consciente de esto. De hecho creo que lo menciono y hablo un poco sobre eso, sobre que creo que al final la forma en la que está cambiando el mundo literario, o en este caso esta generación de películas de Navidad, no es más que un reflejo de cómo estamos cambiando nosotros como sociedad, hacia dónde estamos yendo, las cosas que ahora nos preocupan, ¿no? Entonces, yo eso lo entiendo que somos una sociedad que va mucho más rápido, donde no consideramos que sea importante pensar, no consideramos que sea importante reflexionar, sino que vivimos completamente en una sociedad sumergida
en el consumo, que al final para mí, por ejemplo, el ver estas películas de Navidad no considero que sea ver cine, considero que es consumir una película de Navidad, pero porque al final es una trama tan básica, tan repetida, tan saturada, que no te aporta casi cosas, que algunas sí, que ya hablaremos más tarde, pero que en general no da mucho pie a esa reflexión. Y esto quiero que quede claro, porque no sé si quedó claro en el vídeo anterior, y yo creía que sí, pero hay gente que no le quedó claro, y es que creo que no es necesariamente malo el consumo, la lectura o la visualización de este tipo de películas o libros que podríamos decir no nos aportan gran valor, porque yo soy partidaria de que en cada momento, o sea, cada momento tiene, o sea, tiene sus tiempos y cada libro tiene sus tiempos, su momento y cada película pues también. El problema es, para mí, el problema sería consumir, por ejemplo, películas de Navidad y no ser conscientes de lo que son. O sea, o consumir rom-coms navideñas y tener como una visión un poco, ¿cómo decirlo?, como desestructurada de lo que realmente son esos libros y no ser conscientes de que al final esos libros no te aportan nada, simplemente te aportan entretenimiento. Y con esto no quiero decir que el entretenimiento en sí sea malo, pero sí que creo que sería necesario como hacer esa especie de introspección entre aquellas cosas que simplemente nos entretienen y después aquellas cosas que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar y que nos hacen ir más allá. Y lo vuelvo a repetir por si no quedó claro o no queda claro, la lectura o el cine de entretenimiento en sí no es malo, no estoy en contra de que exista esto, yo lo consumo, estoy viendo un montón de películas de Navidad que son puro entretenimiento, pero soy consciente de lo que son. O sea, yo cuando las veo soy consciente de lo que estoy viendo, soy consciente de que es entretenimiento, de que a mí no me va, esa película no me va a cambiar mi forma de ser, no me va a hacer reflexionar sobre nada, no me va a cambiar como decir, no sé, no sé si queda claro, pero yo creo que el que quiera entenderlo lo entiende. Pero, sí que quería lanzar un punto a favor de estas películas de Navidad, porque a pesar de que muchas tienen como una trama muy vacía, se centran a lo mejor mucho en el romance y a lo mejor carecen un poco de lo que es ese cuerpo que acompaña a la trama y que nos obliga un poco a pensar sobre ciertas cosas, a cuestionarnos las decisiones del personaje. A pesar de esto, sí que he notado ciertos puntos en común entre las películas navideñas que a mí personalmente me han hecho reflexionar. En primer lugar, uno de los puntos que tienen casi todas las películas de Navidad es que ensalza la figura de la familia. Y esto creo que es bastante curioso porque al menos en España, que es donde yo vivo, no siento que la figura de la familia o los valores de la familia sea algo que actualmente esté como en auge o de moda, por decirlo de alguna forma, sino más bien todo lo contrario. Vamos como hacia una corriente mucho más individualista, mucho más de no casarnos, ser solteros, carrera profesional antes que casarse o tener una pareja o tener hijos. O sea, que en este punto me sorprende bastante porque como que a través de estas películas te meten un poco como esa idea de familia tradicional y no tradicional, porque he visto diferentes tipos de familias en estas películas, pero sí que como ensalza esa figura de la familia, esa como unidad familiar como algo importante, algo que pues me ha parecido bastante curioso por lo que os digo, porque creo que hoy en día hablar de familia o ensalzar la figura de la familia no está nada de moda. Después, todos estos personajes
la mayoría de nuestros protagonistas observamos cómo atraviesan una especie de punto de inflexión con la Navidad y muchas veces también relacionado con la familia que os decía antes, y es como que a partir de la Navidad surge como este punto de inflexión y dan un giro de 360 grados a su vida y como que deciden las cosas que son verdaderamente importantes para ellos en su vida. Muchas veces a través de la figura de ejecutiva con muchísimo trabajo laboral, pero que se da cuenta de que no tiene amigos, no pasa ninguna Navidad ni con sus padres ni con sus hermanos. Y es como que a partir de la Navidad sucede algún evento o alguna persona que entra en su vida que le hace como cambiar como una especie su estructura y sus valores. Además, también en consonancia con esto, casi todas las películas ensalzan la figura del pueblo, la figura del ambiente rural, o sea, sí, lo que aquí en España decimos como un pueblo. Cuando también es que me pasa lo mismo que con la familia, que es como como esos toques, diría, más de figuras del pasado, la familia, vivir en lugares rurales, en lugares pequeños, en pueblos, en contra de vivir en la gran ciudad. Entonces todo esto me ha parecido bastante curioso. Pero si lo pensamos bien, en realidad tiene bastante sentido que en Navidad se hable de familia, se hable de ambientes más rurales, de ambientes pequeños, de gente cercana, porque al final es todo lo que nos recuerda a la tradición. No hay nada más tradicional que la Navidad, eso es así, le gusta a quien le guste, pero la Navidad es tradición. Entonces al final las películas de Navidad nos ponen un poco delante de una forma a lo mejor un poco indirecta, como todas aquellas cosas como tradicionales, como que ahora ya no están de moda porque ahora lo que se lleva es vivir rápido y tomarte el café de especialidad cuanto más caro mejor en una calle de Madrid de no sé qué y vivir tu vida poi para el trabajo, ¿no? Todas estas cosas tan guays que se llevan ahora. Y en contrapunto a todo esto, las películas de Navidad pues nos ponen un escenario como mucho más bucólico, mucho más familiar, pues en un pequeño pueblo, con una vida más lenta, donde tienes tiempo para tomarte un chocolate caliente. Y a mí esto me hace preguntarme si al final es que, o sea, la producción en masa de todo este tipo de películas al final no responden también un poco al deseo de mucha gente o no de volver a esos tiempos, pero sí como una especie de sentimiento de aquello que hemos perdido. Y es que hoy en día, por desgracia, parece que hablar de tradición, hablar de familia, se asocia mucho a ciertas, ¿no? Ciertas ideologías o se asocia mucho a algo malo que hay que erradicar, porque entiendo que hay algunas tradiciones que a lo mejor pues no todo el mundo esté de acuerdo, hay ciertas cosas que antes pues obviamente pues no estaban bien y hemos mejorado, pero siempre, o sea, siempre la tradición no tiene por qué ser mala, es decir, la figura de la familia no tiene por qué ser mala, la figura de un pequeño pueblo no tiene por qué ser malo. Y entonces yo creo que al final las películas de Navidad también nos ponen delante todas estas cosas que hemos ido perdiendo y que a lo mejor la Navidad, al ser una época donde pues la gente que vive en Madrid o vive en Barcelona vuelve a su pueblo de toda la vida o a su pequeña ciudad o sea, a su provincia en estas fechas, como que yo creo que nos invitan un poco también a reflexionar. Y lo queramos admitir o no, hay un punto como de deseo en este tipo de películas. Hay un punto cuando tú ves una película, o al menos a mí me pasa de Navidad en un pequeño pueblo, dices, y la gente se toma la vida como con mucho más lentamente, sin tanto estrés, sin tanto afán de compartir en redes sociales, en la presión, o sea, es como que hay una especie de añoranza por
como una época pasada en la que las cosas eran diferentes, que obviamente hay muchas cosas que eran peores, eso está claro, pero en este punto y hablando de Navidad, es como que yo creo que también hay una especie de crítica social, política, podríamos decir, en todas estas películas. Y puede ser que simplemente sea una añoranza al pasado, fruto de un presente y un futuro que pinta bastante desalentador. Esto también es perfectamente posible. Yo lo único que sé es que para muchísimas personas todo este tipo de películas son como una especie de escape en medio de momentos turbulentos y momentos muy agitados que vivimos al día de hoy. Y no sé, me parecía bastante curioso hablaros de este tema. La verdad es que no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, no sé si me habré metido en algún berenjenal, porque creo que siempre hablar de familia, de tradición, como digo, hoy no está de moda, se parece que es como algo malo cuando realmente no tiene por qué ser así. Pero bueno, estoy abierta a que me dejéis en comentarios lo que penséis de las películas de Navidad, de si pensáis que a través de estas películas de Navidad nos están intentando dejar como algún tipo de mensaje, si vosotros también lo veis así o no, estoy abierta a todos vuestros comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, tanto como yo he disfrutado grabándolo. Si es así, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.